una facultad de económicas, habla sobre el poder, lo cual de salida es una cosa extraña, ¿no? Porque el poder no existe, es un fantasma de la facultad de económicas. En las facultades de ciencias políticas sí que se habla de poder, en sociología también se habla de poder. Sin embargo, en las facultades económicas nunca se habla de poder, nunca jamás se habla de poder. Y se habla de algunos tipos de pequeños de poder. Por ejemplo, se habla de poder de mercado. El poder de mercado que tiene, en el caso extremado, es un monopolista, que puede poner un precio más alto del que habría en competencia perfecta. Decimos, ¿cuánto poder económico tiene un poder de mercado? No, ¿cuánto poder de mercado tiene un monopolista? Tiene poder para fijar un precio un poco más alto. Pero realmente eso es poder. Aquí un monopolista puede poner un precio más alto, pero no puede obligar a nadie a que le compre su producto. Luego, la única vez que aparece la palabra poder en toda esta facultad de económicas, al menos en la parte de teoría económica, es para hablar de ese poder de mercado. Es un poder pequeñito. Nos podemos quejar de ese poder del monopolio, pero es muy pequeño. Incluso, claro, los que se han dedicado a estudiar a ver si realmente existía un gran poder, si los monopolistas tienen un gran poder, me acuerdo que eso lo empezaron ya en los años 50 del siglo pasado, Harberger y otro, analizar si el poder de mercado de un monopolista era muy elevado, salió que era muy pequeñito, prácticamente. Es un pequeño poder de redistribución. Porque fijaros, ahora volteé al asunto un poco más en serio, un monopolista tiene poder, pero muy relativo. En la medida que nosotros entendemos como poder, como capacidad de poner alguna norma, algún criterio de obligar, no. El monopolista lo único que te cobra por tú, si le compras, pero no te puede obligar a comprar. Luego de salida, no hay poder en ese sentido más duro, más de lo que hablan nuestros compañeros en las ciencias sociales, tanto sociólogos como politólogos. Es otro tipo de, todos sabemos otro tipo de poder. A tales extremos, el poder no existe dentro de nuestro mundo, que fui a consultar la edición que tenemos del Padre Dictionary of Economics, el gran libro que tenemos, donde es el gran diccionario de economía. En la edición que tenemos aquí en la biblioteca, que es la última edición en papel, que es del año 1987, ese diccionario tiene 5.000 páginas, con una letra milimétrica, una letruja pequeña que no se puede leer a partir de cierta edad sin gafas, con doble columna. Pues bien, de todas las entradas en los 4 volúmenes, que son 5.000 páginas, ninguna aparece la palabra poder. Sí, puedo deciros, sin embargo, que a partir del año 2008, 2006 o 2008, no sé exactamente, aparece ya por fin poder. Lo podéis consultar en la red. Son 6 páginas. En letras mucho más gordas, si lo bajáis en la red, podéis encontrar que sí, que Bowles y Gintis han introducido una noción de poder. Por primera vez en siglo y medio aparece la palabra poder dentro del gran manual, el gran diccionario de la economía. Con eso, y si cogéis alguno de los libros más relevantes, bueno, igual que coger cualquier libro de micro o de macro, ya sea simple o avanzada, tampoco aparecerá la palabra poder. Por ejemplo, en el libro canónico por excelencia de micro, que es el Max Hodel, no aparecen las 1.300 entradas que aparecen atrás, no aparece la palabra poder en ninguna de ellas. Lo cual es un poco extraño, si os fijáis. ¿Por qué es extraño? Porque como economistas, y si continuamente estamos hablando de poder, uy, este tiene mucho poder, este agente tiene mucho poder, este actor tiene mucho poder, este Estado es muy poderoso. Pues bien, todas esas palabras que continuamente hablamos, siempre que estamos hablando con otras personas que no son de la profesión, siempre estamos acudiendo al poder. Pero nosotros no podemos decir, o podemos decir muy poco al respecto de qué es el poder. Y cuando hablamos de poder, pues hay que acudir a lo que dice algún sociólogo, algún psicólogo social, algún politólogo, pero muy escasamente a los economistas. Incluso tienen la gala decir que no hay poder. Realmente en un mercado de competencia perfecta no hay ningún poder, nadie puede obligar a nadie. Todos los intercambios son voluntarios. Y así vamos por la vida, cuando uno estudia la carrera de economía y luego sigue adelante, con la noción de que todos son intercambios voluntarios. Y claro, un intercambio voluntario es una relación horizontal, comprador-vendedor. ¿Quién tiene más fuerza? El comprador o el vendedor. Puede tener un poquito más de fuerza uno, poner un precio más alto o menos, dependiendo si el mercado es corto o largo, pero sobre todo nadie puede obligar a nadie. En un mercado de competencia perfecta, luego, por definición, el poder no existe. Cuando estudiamos economía y vamos con esas anteojeras, nunca vemos el poder. Solo vemos intercambios. Todo es voluntario, con los efectos que ello pueda tener. Por
Por lo tanto, el poder ha desaparecido, históricamente ha desaparecido del análisis económico. Pues bien, lo que yo quisiera hoy es empezar, pues algo que me va rondando la cabeza hace mucho tiempo, y que es la necesidad de utilizar o de entender el poder desde una perspectiva económica, por supuesto acudiendo a lo que saben también sociólogos, politólogos, psicólogos sociales, porque el poder es un hecho. El poder sabemos que está en todas las relaciones interpersonales. Podemos decir si alguien tiene más poder o menos, pero al menos me da la impresión que en economía tenemos pocos instrumentos para analizar estas relaciones de poder. Lo que quiero hoy es empezar un proceso en el cual sería, vamos a construir un marco más o menos conceptual, fundamentalmente de tipo microeconómico, para ser capaces de conceptualmente empezar a entender qué significa esto del poder, utilizando las herramientas que nos proporciona el análisis económico. Y entonces, bueno, por supuesto que esto no es una tarea que esté completa, ni mucho menos. Voy a dar, porque yo pienso, que algunas pinceladas, lo cual significa que queda abierto todo este mundo de la utilización y del análisis conceptual del poder y luego de buscar sus aplicaciones concretas ya a relaciones económicas particulares. Así que lo primero que voy a dedicarme va a ser, pues, hacer una conceptualización del poder. Si alguno no está de acuerdo, me parecerá muy bien. No estoy absolutamente convencido de lo que voy a decir. Y por supuesto agradecería que cualquier comentario diga, ¿se te ha olvidado esto? ¿Cómo introducirlo dentro de este marco analítico que voy a intentar transmitiros? Pero que es un absoluto bosquejo, no es una teoría económica del poder. Ojalá fuera capaz de hacer una teoría económica del poder. Todavía, ni mucho menos soy capaz. Así que, tras esta introducción al porqué la idea del poder no aparece en la economía, vamos a ver qué podríamos decir. Vamos a hacer una teoría del poder a partir de una serie de hipótesis, a partir de una serie de definiciones conceptuales, que son las que yo considero que sí que pueden ser útiles a la hora de definir un poco este tema. Bueno, empecemos por la primera de ellas, el poder. El poder, obviamente, es una relación social o interpersonal, eso está fuera de toda duda. El poder se da entre agentes, entre un agente y otro agente. Me da igual que sea un agente privado, un individuo respecto a otro, una empresa respecto a otra, un Estado respecto a los súbditos, una clase social frente a otra. A eso me refiero, que es una relación interpersonal. Podríamos decir una relación biunívoca si utilizáramos una definición así laxa en términos matemáticos. Una relación social, interpersonal. No es posible entender el poder fuera de un entorno social. Por lo tanto, nos aleja un poco de la noción física de poder como capacidad, porque no puede tener capacidad sin compararse con otros. No, el poder exige, el poder en términos sociales exige estar en una relación interpersonal directamente. Con esto me alejo de uno de los economistas que sí que trataron el tema del poder, se llama Gundin, que consideraba el poder como una capacidad que se mide en sí misma, sin tener en cuenta el resto. Para mí el poder claramente es una relación de carácter interpersonal entre agentes. En segundo lugar, es una relación claramente asimétrica. Es una relación asimétrica. Y me atrevería a hacer una definición que más o menos la he extraído a partir de un texto de Samuel Bowles. Imaginemos o consideremos a dos actores o agentes, A y B, que no digo quiénes son, pueden ser dos estados, pueden ser dos individuos, dos clases sociales, me da igual, tenemos A y B, dos actores. Decimos, o se puede definir así el poder, podemos decir que A tiene poder sobre B, es una relación interpersonal, si es capaz de actuar sobre B, de modo que éste altere su comportamiento en una dirección, en un sentido claro, promover los intereses u objetivos de A. Eso es el elemento básico. Es decir, A tiene poder sobre B, si A puede hacer algo, puede actuar sobre B, de forma que B actúe a favor de los intereses de A. Es una definición muy simple, muy general, que no dice absolutamente nada. No dice ni que el poder sea bueno, ni que sea el poder malo. No, aquí estamos al margen de cualquier juicio de valor. A tiene poder sobre B si es capaz de alterar el comportamiento de B, satisfaciendo o promoviendo los intereses de A. ¿Es malo o es bueno? Eso
Eso va a depender. Hay circunstancias en que puede ser bueno y que puede ser malo. Un ejemplo muy simple. Observamos que alguien se está metiendo heroína y entonces cogemos y le evitamos que se meta heroína. ¿Eso es bueno o es malo? Va a depender de cuáles sean las preferencias o metapreferencias que tenga B, el yonki que se está metiendo. Si pensamos en su futuro a largo plazo, estamos haciendo bien, ejercemos un poder que al final redundará en beneficio de B. El padre que castiga o ejerce su poder sobre su hijo y le impide ver la televisión o jugar con la consola, está ejerciendo un poder. ¿Es bueno o es malo ese poder? Eso va a depender. Puede ser una mejora paretiana para los dos, pueden los dos ganar directamente. Por lo tanto, la idea es absolutamente simple. A tiene poder sobre B, sí puede alterar en el sentido que le interesa A, y puede ser que también a largo plazo le interese a B, puede ser. Puede ocurrir lo contrario. Son esa primera definición. Esa primera definición del poder, que es muy general, muy amplia, A tiene poder sobre B, si A altera el comportamiento de B a favor de A, y no sé lo que va a ocurrir con B, es el que ahora mismo en la actualidad aquellos economistas que están trabajando en el tema del poder privilegian, porque es una determinada forma de entender el poder. Veamos. A la hora de entender en la actualidad el poder, existe una escuela que arranca en Hobbes y que modernamente sigue los pasos de los economistas institucionalistas de estirpe o de regambre neoclásica, básicamente Hobbes y Williamson. ¿Cuál es la idea que tienen estos individuos o estos autores cuando hablan del poder? Pues una idea muy simple. Viene a decir que la mayor parte de los contratos que establecen los agentes entre sí en sus relaciones son contratos que se llaman incompletos. Incompletos en el sentido que no son contratos que puedan establecer todas y cada uno de los comportamientos de los agentes en cualesquiera posibles situaciones que puedan encontrarse. Por lo tanto, no hay posible de un contrato que sea completamente completo, valga la redundancia. Un contrato que sea cumplible y que esté totalmente especificado. Como los contratos no están especificados completamente, como no puede garantizarse siempre su cumplimiento, entonces hemos creado poder. Hemos creado una institución del poder de abajo arriba y hemos decidido, más o menos, en investir a alguna gente con la autoridad del poder para evitar problemas de coordinación, para evitar los problemas asociados a que estos contratos son incompletos. Esta es una determinada manera de entender el poder, una manera de entender el poder que repito que es hobbesiana. ¿Hobbesiana en qué sentido? Cuando Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, estudia el por qué existe el poder y aparece el Estado, el Leviatán, la explicación es muy simple. Hobbes imagina un mundo, un estado natural. Ese estado natural se caracteriza porque todos pelean con todos. Todos los actores, todo el mundo está pegándose. El estado salvaje de la naturaleza, brutal, despiadado, corto. Y entonces, en la idea que tiene Hobbes, los propios individuos deciden, para evitarse a caer en un mundo de guerra y anarquía, crear un poder, un leviatán que establece las normas, que coordina los comportamientos. El poder entonces cumple una función económica o social clara. Impide que los agentes, en el caso de Hobbes, se peleen entre sí. El poder sería bueno. Y conforme más autoridad tuviera el Estado, el poder, la monarquía, para Hobbes mejor, para evitar las peleas, para evitar la guerra. Veamos esto cómo se traslada ahora modernamente al campo de la teoría de la empresa a partir de Ronald Coase en el artículo seminal que se dice del año 1937, La naturaleza de la empresa. Veamos. Como los contratos no pueden ser completamente especificados, no se puede decir lo que tiene que hacer cada uno de los que están en una empresa en cada momento, pues entonces ¿qué creamos? Una figura de abajo arriba. Investimos a alguien, managers ejecutivos, con poder, para obligar a otros a comportarse. Es decir, a que cumplan los contratos, a que trabajes lo que tienes que trabajar, a que te esfuerces como tienes que esforzarte.
sería el origen del poder, que fijaos, se construiría de abajo arriba. El poder sería una institución que hemos creado que beneficia en último término a todo el mundo. Incluso conforme más autocrático sea mejor, conforme tenga más capacidad disciplinaria, mucho mejor. Esa es una idea importantísima, porque es como ahora se empieza a entender el mundo, la relación de poder desde el punto de vista de la economía neoclásica. Observad una implicación que esto tiene. Hay un autor, que por cierto vino por aquí, por esta facultad hace tiempo para presentar su libro, se llama Gregory Clark, y tiene un libro que se llama, en castellano, no sé, Adiós a las limosnas, A Farewell to Alice. Es un libro de historia económica. Lo vino a presentar aquí, un seminario, que luego leímos el libro. Luego yo tuve la ocasión de hablar con este hombre, me parece un hombre, un cínico increíble, buenísimo, por cierto. Bien, pues este es uno de los artículos que tiene cuestionado una idea que casi todos tenemos, y es la revolución industrial inglesa y el papel del trabajo infantil. Si yo pregunto a cualquiera, que no seáis expertos, ni hayáis trabajado mucho, o no conozcáis concretamente los datos sobre el trabajo infantil en la revolución industrial inglesa, en las satanic mills, en las fábricas satánicas del siglo XIX, todo el mundo tenemos más o menos, o por lecturas o por películas, a partir de la obra de Dickens, la idea de que en esas fábricas satánicas se explotaba y se maltrataba a los trabajadores, y más a los trabajadores infantiles, a los niños. Yo creo que una explicación completamente diferente. En último término, fijaros, si los contratos de trabajo son incompletos, imaginad contratos de trabajo con niños. De tal manera que lo mejor era establecer que los propios niños querrían jefes autoritarios, dominantes, que utilizaran el látigo para impedir que los niños se dedicaran a sus propias actividades, que son antiproductivas. De tal manera que las mejores organizaciones serían aquellas que de abajo arriba hubieran generado el poder. Por lo tanto, el poder de la empresa sirve como mecanismo de coordinación. No es un mecanismo para explotar, no, sirve para controlar, digamos, los comportamientos no productivos de los agentes. Una explicación. Esta es una explicación, la explicación ahora dominante en los pocos economistas que trabajan en el tema del poder. Ventaja, pues, apoyo de esta argumentación diría, encuentra Gregory Clark y otro historiador que se llama Nardinelli, pues que las empresas que eran más autoritarias, donde peor se trataba a los niños, eran más eficientes y duraban más. Y por lo tanto, eran susceptibles de progresar. Es decir, que el poder servía como mecanismo de coordinación. Frente a esto, esta es una hipótesis que a mí no me parece la más sensata, porque si el poder realmente surge de abajo arriba, es un mecanismo social que hacemos para coordinarnos, para evitar que nos escaqueemos, y entonces generamos a alguien que nos cohíbe y nos impide comportarnos de una manera que sería peor para los intereses comunes. Esa es la idea buena del poder. Lo extraño es que a veces suceda lo siguiente, es lo que hemos descubierto. Por ejemplo, ¿por qué los poderosos son siempre los propietarios de algún tipo de factor de producción y no otros? Es decir, ¿por qué el poder dentro de las empresas lo ostentan los representantes del capital y no los del trabajo? Es una pregunta que se plantea Galbraith. ¿Por qué el poder siempre es asimétrico y está a favor de unos y no de otros? Primera pregunta. Segunda pregunta. Se ha demostrado, en una premio Nobel como Elinor Ostrom lo ha demostrado, en que los comunes, cuando la gente se relaciona entre ellos, no siempre los resultados son ineficientes, sino que los propios comunales son capaces de organizarse sin recurrir al poder autónomamente, sin recurrir a un tipo de poder coercitivo que castiga. Sin embargo, pese a esta, estoy diciendo, esa es la idea dominante dentro del mundo ortodoxo respecto al poder. Por lo tanto, fijaros que ya tendríamos una explicación del poder y una justificación de ese poder. El poder sería un mecanismo de coordinación para evitar que los agentes, nosotros, nos comportemos, entre comillas, de mala manera. No hagamos lo que tenemos que hacer. El poder cae en algunos y no podemos quejarnos porque es mejor tener poder que no. El argumento de Hobbes. Porque si no, rápidamente entraríamos en la policia productiva, no haríamos nada. O en el caso extremado entraríamos en situación de prisionero y acabaríamos peor. Gracias a
que entonces quejarse respecto al poder o negarse, pues es un poco criticar por criticar, porque gracias al poder es un mecanismo para conseguir mejoras sociales, ventajas parciales, llegar al óptimo de paridad. Bueno, esta es una idea sobre el poder que, repito, es la que los economistas institucionalistas, académicos, neoclásicos, ahora mismo mantienen y defienden. Pero frente a esta idea del poder, o esta concepción del poder como mecanismo de coordinación, hay otra idea del poder, otra justificación, otra teoría que estaría debajo de las relaciones de poder. Esta otra forma, que es la que casi todos tenemos en parte en la cabeza, sin olvidarnos de que a veces el poder es útil, claro que es útil como mecanismo de coordinación, pero hay otra forma de entender el poder. Y esta vez no es como un mecanismo de coordinación, sino como un mecanismo de explotación. ¿Dónde podemos rastrear la idea del poder como mecanismo de explotación, como mecanismo de apropiación? Bueno, pues uno puede irse a los clásicos. En Smith está, por supuesto está en Marx, también está en Veblen y curiosamente está también en Pareto, Vilfredo Pareto. En un libro que se llama Los sistemas socialistas, Pareto dice que los individuos pueden dedicar sus capacidades a dos tipos de actividades. Una de estas actividades las llaman las actividades productivas, el intercambio. Son aquellas actividades económicas que se traducen en un incremento en el volumen de bienes y servicios que tenemos todos a nuestra disposición. Son las actividades productivas. Pero también los individuos o los actores o los agentes, me da igual, pueden dedicar sus recursos a lo que él llamaba actividades apropiativas. ¿Qué son estas actividades apropiativas? Aquellas actividades que hacen los agentes no para producir más cosas, no para realizar intercambios, sino para apropiarse de lo que otros tienen, los recursos de los otros o los que otros han producido. Y entonces dice que los individuos tienen que optar, o los actores económicos tienen que optar. ¿A qué te dedicas? ¿A producir o te dedicas a robar? Son las dos posibles alternativas que tienes. Y entonces va a depender de un conjunto de relaciones que luego hablaremos. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A actividades productivas o actividades apropiativas? Esas actividades apropiativas son de muchos niveles, son variadas. En economía a veces aparecen bajo el nombre de rent-seeking activities, es decir, actividades de búsqueda de rentas. Yo hago algo para quitarte algo, para explotarte de alguna manera. ¿Y en qué medida puedo hacerlo? En la medida en que tengo poder sobre ti. Fijaros que es otra versión, otra vista del poder. Ya el poder no es solo un medio de coordinación, también es un medio de explotación. Puede ser más un medio de explotación que un medio de coordinación. Yo me voy a fijar fundamentalmente en esta otra versión. Esta otra versión, quizá donde encuentre su expresión conceptual más clara, es un texto de Marburg Olson, un economista académico, por cierto, que se llama Poder y Democracia, creo recordar, en donde dice que los individuos o los agentes, y genera una teoría explicativa de la historia en estos términos, pues según la especialización que quieren, hay algunos que se dedican a actividades productivas y otros a actividades apropiativas, y los llama bandidos. Entonces dice que los bandidos pueden ser de dos tipos: bandidos itinerantes y bandidos sedentarios. ¿Qué es un bandido itinerante? Pues imaginad un mundo donde aparece de pronto, es este mundo un poco de estilo de Señor de los Anillos, una comunidad donde la gente trabaja, se enrolla entre ellos, se relaciona cordialmente, y de pronto aparecen unos bandidos que vienen del Imperio Medio por algunas de esas tierras. Entonces entran y les roban las cosas y se van. Un bandido itinerante es un bandido que lo único que hace es utilizar su poder coercitivo para robar a otros. Utiliza esa relación de poder. Frente a ello dice que un bandido itinerante es poco eficiente. ¿Por qué? Porque claro, una vez que te cargas una comunidad no puedes volver a robarle. Y entonces el siguiente paso es que los bandidos itinerantes se convierten en bandidos sedentarios. Y un bandido sedentario es aquel que hace esas tareas de coordinación porque le interesa que tú sigas siguiendo produciendo, pero luego te voy a quitar. Y la idea es que en la historia lo que observamos es cómo los bandidos sedentarios, los que han tenido el poder, el tipo de poder del que ahora hablaremos más, se han ido estabilizando, han creado sociedades donde han ocupado las posiciones de poder, un Estado, utilizando la violencia, y han generado todo un mundo. Luego la historia sería la lucha entre
el cambio de bandidos itinerantes a sedentarios y en qué medida los bandidos sedentarios se van acomodando a los intereses de los productivos, de la gente que es productiva. El libro es apasionante respecto a esta visión de la historia. Bueno, yo me voy a fijar en esta segunda parte, en esta segunda explicación del poder. Por lo tanto, el poder como capacidad de cambiar los intereses o el comportamiento de B a favor de A sin que beneficie a B directamente. Es decir, no en la parte del poder como mecanismo de coordinación, sino en el poder como mecanismo de explotación. ¿Vale? Pero sin olvidar que existe una parte de coordinación. Pero me va a interesar fundamentalmente fijarme al poder como ese mecanismo de coerción o de explotación. Bien, a la hora de definir el poder, pues, ya he dicho que es una relación, lo he definido interpersonal, es una relación asimétrica, y ahora ya he incluido, es una relación de, vamos a llamarla de explotación. Es decir, que A actúa sobre B, cambia el comportamiento de B a favor de A, y B perderá, probablemente pierda, es decir, es explotado. Bueno, vamos a llamar el poder. ¿Cómo podemos llamar el poder? Pues vamos a poner aquí algunas fórmulas, algunos signos. Bueno, pues ya que tenemos a dos agentes, A y B, que puede ser, repito, lo que queramos, individuos, clases sociales, países, me es indiferente. Podríamos meter más agentes, A, B, C, D, lo único que haría sería complicarnos un poco. El análisis más o menos, muy poquito formal que voy a hacer, ¿vale? Absolutamente. Ahora lo que intento es hacer una estructura un poco analítica, es decir, bueno, vamos a pensarlo, vamos a meter algunos elementos formales. Bueno, ¿cómo llamamos el poder de A sobre B? Vamos a llamarlo con la letra pi. Pi a B sería el poder que tiene A sobre B. ¿Vale? Y nuestro objetivo es, no es hacerlo enteramente cuantitativo, pero que por lo menos darle una precisión conceptual en términos formales. Decimos que el poder de A sobre B es la capacidad que A tiene de modificar el comportamiento de B a su favor respecto a algo, de lo cual no ha hablado. Voy a suponer que el poder de A de B está definido en un rango. ¿Con esto qué significa? Que el poder de A y B oscila entre 0 y 1. Si el poder de A respecto a B es 0, significa que A no tiene ningún poder respecto a B. Si el poder de A respecto a B es la unidad, significa que tiene una entera capacidad de alterar el comportamiento de B. ¿Por qué? Porque normalmente solemos pensar en términos dicotómicos. A tiene poder sobre B y tiene poder completo. No, el poder puedes tener un poder del 60% o el 70%, capacidad de alterar el comportamiento. Si lo tuvieras enteramente tendrías un poder de 1 del 100%. Si no tienes ningún poder es 0. ¿Vale? Es una manera de meter un poco de granulosidad en el análisis. Por supuesto, este es el poder de A sobre B. Podemos hablar también del poder de B sobre A, que obviamente también va a estar en el entorno entre 0 y 1. Y adicionalmente tenemos la primera regla clarísima. Esto obviamente va a ser igual a la unidad. Eso es lo que importa. Es decir, meter este supuesto, ¿qué estoy queriendo decir? Una cosa muy simple. Que el poder no es solamente una relación interpersonal, sino que es relativo. Es decir, que si crece el poder de A sobre B, es que a la vez el poder de B sobre A está disminuyendo en la misma relación, en la misma cantidad. Es una cuestión relativa. Si alguien tiene poder sobre ti, tú tienes menos poder, porque la suma no puede ser diferente a la unidad. Creo de todas maneras que esto no es un supuesto extraño, sino que vale, está claro. Fijaros una situación en que habría equilibrio de poder, sería que los dos tuvieran un 0,5. Oh, el mundo ideal. La pareja perfecta, A y B, en un matrimonio, absolutamente tienen cada uno el 50%, por ejemplo, se reparten el tiempo dedicado a las que es sobre el poder, se ejerce sobre el tiempo, dedicados a la actividad como es al 50%, un reparto equitativo. Un reparto absolutamente del 50%. No sé si esto es más o menos lo que está debajo de alguna reivindicación feminista, pero sería eso, llegar a tener el mismo poder. Claro, si A y B es hombre y mujer y A trabaja solamente el 20% de las horas comunes, pues significa que no tienes poder sobre eso que está.
Porque un elemento adicional. El poder se establece de un agente sobre otro, pero respecto a algo. Respecto a un X. X va a ser aquello sobre lo que, el recurso sobre lo que se define la relación de poder. X. El recurso sobre lo que se define la relación de poder. Que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, podemos hablar de España y Cataluña. El asunto es, ¿quién tiene poder sobre el territorio X que es Cataluña? La soberanía total de España sobre Cataluña sería el 100%. La Generalitat se niega, dice que bueno, con el Estado de las Autonomías el poder central tiene, digamos, un 80% del poder, las autonomías tienen el 20%. ¿Cómo es el reparto? Bueno, eso va a depender si estamos en conflicto o no. La idea sería la misma. O X puede ser la eficiencia con la cual alguien está trabajando, entre 0 y 1. ¿Cuántas horas logras trabajar? Algunos que hayan leído a Marx se darán cuenta de que hay una relación clara con la idea de plusvalía. La idea de Marx es muy simple y es una relación, Marx mete la relación de poder en el trabajo, claramente. Los trabajadores no venden su trabajo. Los trabajadores venden o alquilan su fuerza de trabajo y luego esa fuerza de trabajo se pone a trabajar. ¿Cuántas horas más o menos se trabajan? Eso va a definir lo que Marx llama como tasa de plusvalía o tasa de explotación, que está en relación con esto. Claramente es la misma idea que tiene Marx, que está establecido aquí. Donde X sería ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajas? Yo recuerdo que Javier hace años me dejó el libro de Thompson donde había aquel artículo sobre los relojes. Era precioso. Costumbres en común era el libro, ¿no? Y entonces dice que una de las grandes, porque ya veremos que la capacidad de ejercer el poder va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la capacidad de poder que tenían los empresarios o los managers en las fábricas en Inglaterra en el siglo XIX se alteró completamente cuando aparecieron los relojes de pulsera. Porque hasta entonces, cuando el reloj era el reloj de la fábrica, tú, que eras el que controlabas el reloj, podías retrasar el reloj y hacer que la gente trabajara más horas. En el momento que aparecieron los relojes de pulsera, decían, me voy, ya he cumplido mi jornada de trabajo. Porque lo que estaba en disputa era cuántas horas trabajabas. Bien, X puede ser cualquier cosa, repito, quien hace las labores comunes dentro de un hogar. Me da absolutamente igual. X es la variable en disputa. Pi es el poder. Y ahora lo que me interesaría es ver que el poder tiene diferentes, o podemos hablar de diferentes tipos de poder. Porque el poder es un fenómeno social muy complicado. Y no existe un solo tipo de poder. Siguiendo aquí a Galbraith, voy a diferenciar entre 3 tipos de poder. No solamente a Galbraith, sino a Randall Collins y otros sociólogos, que diferencian 3 tipos de poder. Es una diferenciación conceptual porque frecuentemente están juntos. Definiremos que hay 3 tipos de poder. Poder coercitivo, poder de persuasión, poder económico. 3 tipos de poder. Y entonces, estos 3 tipos de poder se conjugan. Y te da que tu poder, el poder de un actor, de una gente, va a depender de cuánto poder coercitivo tenga, cuánto poder económico tenga, cuánto poder de persuasión tenga. Y ahora el siguiente, lo que es definir lo que son esos tipos de poder. Pero puestos a meter una función, pues puedo poner la siguiente función, tanto para A como para B. Pues el poder de A sobre B es una función que depende de estos 3 tipos de poder. Lo que he llamado el poder coercitivo, lo que he llamado el poder económico, que todavía he dicho lo que es, y lo que he llamado el poder de persuasión. Esta es una función. ¿Qué forma le doy a esta función? Eso no lo sé. Una que me gusta es una que os debería de sonar a todo lo que es estudio económica, que es una cótula, es la función más simple, es una media geométrica. Sería la siguiente.
la multiplicación de los tres. Es una media. Cuando pongo igual a 1, esto es una media geométrica. Vale. Es una forma posible, puede haber otras, que se multiplican. Fijaros que esa tiene implicaciones. Utilizar una forma a otra, podría haber hecho una suma. Prefiero esta, una media geométrica, pero podía haber hecho una suma. Pero fijaros que la elección del tipo de formulación para lo que quieran dedicarse a esto no es baladí, sino que tiene importancia. Por ejemplo, creo que en Yalta, Stalin, discutiendo, hablando con Churchill y con Roosevelt, a la hora de repartirse Europa tras la guerra, llega un momento que están hablando del Vaticano. Y entonces Stalin, que era un hombre inteligente, ahí dice una cosa extraña. Dice, ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? Con lo cual quería decir que no tenía ningún poder coercitivo. Por lo tanto, digamos que para Stalin no tenía ningún poder, porque no tenía ningún poder coercitivo, no tenía divisiones. Y por supuesto la Guardia Valona no tiene capacidad de imponer por la violencia ningún comportamiento. ¿Vale? O sea que si dices esto, cuidadito, porque al poner una forma multiplicativa supone que si alguien no tiene ningún poder, el poder que tiene es cero. Vale. De todas maneras, la Iglesia siempre ha sabido que tenía que tener cierto poder coercitivo. Los tribunales de la Inquisición quemaban a gente, es decir, utilizaban el poder coercitivo. Cuando no les valía, ¿qué otro poder básico siempre ha tenido nuestra Santa Madre Iglesia? El poder de persuasión, ese increíble poder de persuasión que le daba además el tener información privilegiada vía la confesión. Se sabía la vida y milagros interna de todo el mundo. Tenía mucho poder, no tanto por el poder económico, sino el poder sobre las cabezas. X pueden ser las cabezas de la gente. Vale, A y B pueden ser partidos políticos que están discutiéndose X, el mercado electoral. ¿Vale? Una función general. Poder de estas tres maneras. Obviamente los valores alfa, beta y gamma te indican en qué medida es más importante un tipo de poder que otro. Y eso dependerá de muchos tipos de variables. Probablemente estamos en un mundo donde, gracias a las nuevas tecnologías, y cada vez lo descubrimos más con la manipulación y el conocimiento de los datos, Big Data, Cambridge Analytics y demás, el poder de persuasión parece que está adquiriendo un peso relevante en nuestra actualidad. Por lo tanto, digamos que el gamma, o sigma, perdón, empezaría a tener más valor. Es decir, diferentes actores pueden tener diferentes poderes. Y están relacionados unos con otros directamente. Y esto, claro, es el origen. Sería tarea interesante de analizar. Veamos, ahora voy a analizar qué serían estos tres elementos. Poder coercitivo, poder económico, poder de persuasión. Y lo voy a hacer para que se entienda de una manera muy simple, muy elemental y muy simple, a partir de lo que todos los que han estudiado algo de economía entienden perfectamente. Bien, en un mundo de intercambio voluntario, de total intercambio voluntario, veamos lo que puede ocurrir. Bueno, pues voy a reflejar en un gráfico la elección que puede tener un individuo cualquiera, nuestro individuo, ¿quién es el que hace? El poder sobre él, el individuo B. Vamos a ver la elección que hace. Bien, llamemos W sub B al dinero, a la renta que tiene B. Dinero o renta que tiene B. Y X es un comportamiento que puede decidir hacer. ¿Vale? Puede ser comprar un bien de consumo que se llame X. Puede ser trabajar. Y esto sería algo semejante a la elección renta-ocio. Estudiáis el mercado de trabajo. La idea sería la siguiente, que se le explica a todos los alumnos desde que entran en primero. Bueno, pues un individuo decide libremente hacer lo siguiente. Maximiza su comportamiento, pongamos que se pone aquí, y esta es la curva de indiferencia más alejada del origen que puede acceder, y entonces decide comprar o hacer X en esta medida. Trabajar estas horas o comprar X. Esto es lo que voluntariamente habría decidido hacer.
Y A no quiere que B solamente haga X sub 0 de X. Quiere aumentar la cantidad de X que B compra. Que B elige voluntariamente. Bien, ¿de qué manera puede hacerlo? Pues la primera manera puede hacer es comerle el coco, convencerle. Si tiene poder de persuasión, para eso está ahora la minería de datos, para eso está la publicidad históricamente, para eso está la Iglesia Católica. Tienes que hacer esto. Y entonces, si tengo suficiente poder, si tengo la suficiente capacidad, puedo hacer que cambie tus preferencias. Y si cambian tus preferencias, pues si tengo un éxito total, si mi objetivo es que pases a comprar o a hacer X sub 1 y yo tengo un poder completo sobre ti de persuasión, te convenzo a tales extremos que altero tu comportamiento. Y esta es tu nueva función de utilidad. Tu nueva curva de indiferencia. Y entonces voluntariamente has alterado tu comportamiento. En vez de X sub 0, has pasado a hacer X sub 1. Es el poder de persuasión. Ese poder de persuasión está ausente de toda la teoría económica convencional. No se admite ese poder de persuasión. No hay esa capacidad de persuasión, lo cual siempre ha solicitado. Entonces, ¿por qué las empresas invierten en publicidad? ¿Por qué hacen esto? Si estamos considerando esto, lo mismo vale para cualquier tipo. Yo quiero que haya aumentado el número de votantes de X. Bueno, les puedo intentar comer el coco, persuadirlos. Y por supuesto, lo que estamos haciendo ahora con las nuevas tecnologías es tener tecnologías de publicidad mucho más certeras. Son capaces de discriminar y hacer inteligencia emocional y sentimental para saber dónde tengo que dirigirte para que alteres tu comportamiento. Pero esta, digamos, es la manera más suave de utilización del poder. Simplemente alteras la posición. ¿Vale? Es una manera posible. Poder de persuasión. El poder, el otro tipo de poder es el otro poder, otro tipo de poder. El poder de coerción, este es el poder del cual estamos mucho más acostumbrados. Ese poder que tiene que ver con, no con intercambio voluntario, no voy a hacer que cambies tu manera de entender el mundo, de manera tus preferencias, no. Te voy a someter a una elección no voluntaria. La bolsa o la vida es el típico ejemplo, o el típico pragma, que dicen los lingüistas, de amenaza. O consumes X sub 1, o haces X sub 1, o será peor para ti. Te amenazo con una pérdida superior. Y entonces tu comportamiento lo alteras. ¿Cómo podríamos representar eso? Pues lo podemos representar muy simplemente. De nuevo, renta de B, X. Lo mismo que antes. Voluntariamente tú harías X sub 0. Y ahora yo quiero que hagas X sub 1. O sea, quiero que alteres tu comportamiento. Y entonces ahora esto va a depender de mi bondad o no bondad. Te voy a obligar a que vayas a X sub 1. Y entonces, ¿a qué punto? Pues ya queda a mi discreción el que te quedes con más o menos. En cualquiera de estos puntos harías lo que yo quiero. Es decir, puedo ser tan bueno como para forzarte a que estés aquí. Tus preferencias siguen siendo las mismas. Lo único que he hecho ha sido, te he dicho, o que cambias de 0 a 1, aunque esto suponga una pérdida de utilidad para ti, o si no te amenazo con un castigo mayor. Es la noción del poder que tenemos en la cabeza. El poder de coerción, el poder de amenaza, básicamente. Esto estaría en C, el poder de coerción o de amenaza. Y nos quedaría el poder económico, que es el más complicado de entender. Y que yo todavía no lo entiendo nada bien. ¿Por qué es el más complicado y el más difícil de entender? Porque no aparece como amenaza, no aparece como castigo físico, pero llega a comportamientos semejantes.
económico que un actor tiene sobre otro le hace que forzosa y voluntariamente cambie su comportamiento. Le lleva a alterar su comportamiento. De tal manera que haga X u Y. ¿Cómo? Pues de muchas maneras puede hacerlo. Veamos. Vuelvo al caso inicial. El caso inicial estaba aquí. Voluntariamente B está aquí. Y ahora yo quiero X sub 1. ¿De qué manera puedo hacerlo? Bueno, puedo hacerlo alterando las restricciones. Y eso es el poder económico a la que se enfrenta este agente. Alterando las restricciones. Es decir, yo puedo alterar sus restricciones y al final se hace lo que yo quiero que haga. Vale. Hay una parte de esa alteración de restricciones, el poder de mercado. Cambio los precios, tengo capacidad para fijar precios. Es el poder de mercado de lo que sí que sabemos en teoría económica. Los monopolios suben el precio, etc. O puedo bajarlo si me interesa, si quiero alterar tu comportamiento. O puedo, como ocurre dentro de las empresas, y es lo que está debajo de lo que se conoce como modelos de salario de eficiencia, te subo el salario si haces lo que yo quiero. Compro tu comportamiento. Lo puedo hacer también. Puedo comprar tu comportamiento. En cualquier caso, lo que hago es alterar las restricciones. Por ejemplo, una posible forma en que yo ejerzo ese poder económico es, y el individuo no habría perdido utilidad, pero es imposible, es de pronto que la restricción sea esta. Te quito renta y bajo el precio. Y entonces tú espontáneamente te colocas aquí. Tengo capacidad para cambiar la restricción. De las muchas maneras posibles. Se me ha ocurrido una manera en que se puede ver un poco cómo altera el poder económico en el caso de un mercado de trabajo, en el caso de la relación laboral. Creo que es un gráfico que nos indica un poco las sutilezas que tiene lo que es el poder económico. Y que quizá sirva para aclarar un poco a qué se debe o la noción de poder económico que voy a utilizar a partir de ahora. Voy a ver cómo el poder económico puede actuar en un determinado, con respecto a un determinado individuo, en un mercado de trabajo. En este mercado voy a poner aquí salario por hora. Y aquí voy a poner número de horas de trabajo. ¿Vale? Por día, por mes, por año, me da igual. Hay un número máximo de horas de trabajo que uno puede trabajar. Vamos a llamarla el número máximo de horas de trabajo. Lo opuesto que es una determinada cantidad. Imagina que por día, por mucho que quisieras, tienes que comer y dormir. Si no, no puedes ir a acudir al día siguiente a trabajar. Y que el número máximo de horas de trabajo son 16, pues sería 16. ¿Vale? Los economistas, ¿cómo explican la cantidad de trabajo que va a hacer un individuo? Dicen, vale, existe una relación, si es voluntaria, en que un individuo, dependiendo de lo que se le pague, trabajaría. ¿Vale? Pues vamos a dibujar esa relación. Por ejemplo, una relación puede ser esto, que es la curva de oferta de trabajo. Una determinada curva de oferta de trabajo. La pinto creciente. La pinto creciente a partir de un determinado nivel que lo llamamos el salario de reserva. Es decir, que como mínimo para empezar a trabajar te necesitan pagar esto. Y luego, a continuación, si te suben el sueldo, vas a estar dispuesto a trabajar voluntariamente más. Y aquí es un intercambio voluntario. ¿Cuántas horas quieres trabajar? Dependiendo del salario que sea el mercado. Vale. ¿Podemos darle a esto una formulación matemática? Vale, pues decimos que, vamos a definirlo así. El trabajo, hay una relación entre salario y trabajo voluntario, que la podríamos expresar así. W es ahora salario por hora, y podemos decir que es igual a A más B por N voluntario. Una relación creciente. Cuando el trabajo voluntario es ceros, si no te pagan un salario igual a A, no estás dispuesto a trabajar ninguna hora. Es a partir de esto cuando estás dispuesto a trabajar.
Por lo tanto, tu trabajo voluntario, que es como me interesa, sería... Esta sería la expresión elemental, aritmética, que nos dice que vas a trabajar más voluntariamente si te suben el sueldo, dados unos parámetros que es A y que es B. A es el salario reserva, es decir, ingresos o capacidad que tienes de vivir sin trabajar. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de tu poder. O el poder que te haya conferido otro. Por ejemplo, dentro de un estado del bienestar, pues tienes derecho a ciertas prestaciones, independientemente de que trabajes o no. El salario mínimo, por ejemplo. El salario, perdón, mínimo no. El salario de integración social o la renta garantizada, a eso te da un mínimo a partir de ahí. Vale, esta es una relación. Pero ahora voy a meter otra relación. Que sobre este individuo, en principio, nadie tendría poder. Porque él decide voluntariamente trabajar lo que quiera. Luego aquí no hay poder. No tiene poder. Pero ahora vamos a meter a un individuo que es diferente. Porque este individuo está endeudado. Y esa palabra me interesa. La noción de deuda. Tiene una deuda. ¿Por qué tiene una deuda? Me da igual. Tiene una deuda, pues porque para vivir es necesario vivir en un sitio, se tiene que comprar una casa, tiene que pagar un alquiler, por lo que sea tiene una deuda. O la ha adquirido por persuasión, que le han dicho que se tiene que comprar un coche y ha entrado en deuda, o tiene que comprarse una casa, me da igual, tiene una deuda. Esta deuda tiene que pagarla, ¿vale? Vamos a llamar D a la deuda que tiene nuestro individuo. Esto es lo que tiene que pagar por día, por mes, por año para su deuda. Por lo tanto, la hipoteca más los otros gastos principal más intereses que tenga este individuo que tiene esta deuda. Bien. Voy a llamar ahora el hecho de que uno esté en deuda con otro, para mí es una situación de que ya está en una inferioridad de condiciones en términos de poder económico, que es la noción que tengo. ¿Por qué? Porque ya no tiene, su capacidad de trabajo está limitada o está restringida por el hecho de que tiene que pagar una deuda. Y la deuda va a eso, para mí va a estar asociado claramente al poder económico. Bueno, pues, dado el salario, nuestro individuo tiene que dedicar una determinada cantidad de trabajo a pagar su deuda. Puede dedicar otra. Pero existe esta relación. Es una relación muy simple, sí. Fijaros, se puede expresar también así. Si tiene una determinada deuda, significa que hay un trabajo que forzosamente tiene que hacer para cada salario, que viene expresado por esta relación. Es una relación matemática muy simple que va asociada a una curva, una hipérbola equilátera. Es decir, el conjunto de más o menos sería una hipérbola equilátera, que me está indicando mi trabajo, que obligadamente tengo que hacer para cada salario. Si quiero, tengo que pagar mi deuda. Ahora esto es una cosa relativamente fácil, pero los historiadores nos pueden contar cuando existían las prisiones de deuda. Si no pagabas, te metían en la cárcel. Los poderes siempre han estado juntos. Pero fijaros cómo me altera esto el comportamiento. Porque si ahora yo intento ver cuál es el comportamiento de nuestro individuo, mirad qué curva de oferta de trabajo más rara me sale. Por debajo de este salario, esta es la cantidad de trabajo que voy a hacer. Es decir, que aunque el salario sea por debajo de reserva, me veo obligado a trabajar, porque tengo que pagar mi deuda. Es decir, si sumo horizontalmente esta expresión y esta, tengo que el total de trabajo que hago es voluntario, más forzoso. Tengo esta expresión. Bien, no voy a derivarla ni esas cosas, que es para hacer un poco más complicado el asunto, pero más o menos me quedaría esta curva de oferta de trabajo. Una curva de oferta de trabajo que tiene esta forma, completamente diferente a la que se encuentra en micro. Donde observar
Imaginad que el salario de mercado fuera este. Voluntariamente, ¿tú cuánto trabajarías? Esta cantidad. Forzosamente, tienes que trabajar esta otra cantidad. Y el total del trabajo que haces es esta. Es decir, el trabajo voluntario, el trabajo forzoso que haces. ¿Y por qué te ves obligado a este trabajo forzoso? Por una razón muy simple. Porque estás endeudado. Y el hecho de estar endeudado significa que no tienes poder económico. Y tienes, por lo tanto, tu comportamiento está constreñido. Tienes que devolver tu deuda. Y eso pasa para un individuo. Pero es lo mismo que pasa cuando estamos hablando de otro tipo de actores. Veamos, no hace demasiado tiempo que todos fuimos testigos, y nos lo ha contado magistralmente Yanis Varoufakis, de lo que ocurrió en el caso griego. El Estado griego, un Estado soberano, independiente. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando se encontró que tenía una carga de deuda? Pues se encontró que no tenía ningún poder y que, lo dice la normativa europea, coercitivamente, porque no tiene poder de mercado, no tiene poder económico, porque estaba endeudado, es el acreedor el que le establece las condiciones. Tienes que establecer este tipo de presupuesto, tienes que privatizar el Pireo, tienes que privatizar industrias, tienes que disminuir los salarios mínimos, tienes que acabar con las pensiones, porque estás endeudado. Y eso para mí es la esencia de lo que es el poder económico. El poder económico es el juego de la deuda. El poder económico es, en último término, bien medido por cuál es tu riqueza financiera. Si ocurre que estás endeudado, por muy libre que sea el mercado, tu comportamiento está constreñido, como ocurre con el mercado de trabajo. Tu comportamiento no es libre. Hay un trabajo que tienes que hacer, el trabajo forzado para cada salario. Ese trabajo que tienes que hacer para pagar tus deudas. Poder económico. El poder económico, por lo tanto, relacionado con la posición financiera que existe entre los dos actores A y B. Esto se relaciona mucho con la idea que tenía Marx, la crítica al programa de Gotha, cuando hay un momento que dice una frase que ha sido muy utilizada y es el título de una revista que está en la red, muy interesante, que se llama Sin Permiso. Cuando en la crítica al programa de Gotha Marx está hablando de lo que podría ser una sociedad socialista, etc., utiliza una definición de libertad muy curiosa, porque la deja caer así. Dice que es la posibilidad de vivir sin permiso, actuar sin permiso. Eso es lo que es la libertad. Eso es lo que es la libertad. Cuando estás endeudado no tienes esa capacidad de vivir sin permiso, no. Estás endeudado, depende de otro. Por eso la noción de deuda es fundamental a la idea que hay debajo del poder económico. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito más de ello. Bueno, después de esta primera concepción de lo que puede ser el poder, o los diferentes tipos de poder que se agregan en esta función, estaría bien meternos un poco más a la hora de definir concretamente el para qué sirve el poder y cómo puede operar. Porque una de las características del poder es que el poder requiere instrumentos para ser ejercitado. Requiere cierta utilización de recursos. Por lo tanto, el uso del poder nunca es baladí, nunca es gratuito, siempre requiere costos. Y la noción esta de poder, fijaros que es una noción, a mí, quien me dio la pista hace muchísimos años, y además me hizo pensar en los instrumentos del poder. Yo la idea que tenía del capital era la idea que todo el mundo tiene del capital, más o menos, que son medios de producción ya producidos. Y me acuerdo que discutiendo con un profesor de esta casa que murió hace unos años, llamado David Anishi, me dijo que no. Bien, ¿cuál es la definición de capital que utilizamos los economistas? Aquella cosa que hace crecer la productividad del trabajo. Punto. No hay otra definición. Lo agregamos en una palabra que se llama capital. Pero el capital es lo que hace crecer la productividad del trabajo. Y está, claro,
me dijo un día, ¿y las ametralladoras? ¿Y los látigos? El látigo probablemente sea el instrumento de capital más importante que ha contado la humanidad. O trabajas o te doy con el látigo. La metralleta me dijo, porque una metralleta no es un bien de capital. Y realmente luego leí un libro que se llamaba Los instrumentos del imperio, y entonces decía que claro, que las metralletas y los campos de concentración y las barricadas y los alambres minas son bienes de capital, aumentan la productividad, clarísimamente. Y ahora en la contabilidad nacional se consideran bienes de capital. Perfecto, como dice Rodri, encima, ya. Pues correcto. Fijaros la relación entre poder coercitivo y poder económico, el capital, pero que puede tomar diferentes instrumentos. Vale. Voy a analizar cómo vemos y se relacionan estos instrumentos. Para ello, ya he dicho que el poder es una relación posicional o relativa. Y entonces a la hora de definir en qué medida los instrumentos pueden ser o no pueden ser eficientes para generar el comportamiento que yo quiero, voy a reflejar con una especie de fórmulas que me aparecen los elementos básicos, que las derivo de lo que se llama del modelo de economía del conflicto de Schleicher. Voy a hacer una definición de ya funciones del poder. ¿De qué depende tu poder? Por ejemplo, el poder coercitivo de la gente. El poder coercitivo de A sobre B. ¿Tú tienes poder coercitivo de A sobre B? Sí. ¿En qué medida eres más capaz de castigar a B que a la inversa? ¿Y eso de qué va a depender? Pues de cómo sea la relación entre un conjunto de variables que merecen la pena que las pongas. Son lo que se llaman funciones de éxito. En el conflicto, por fin de cuentas, hay un conflicto entre quién se queda más X si trabajas más horas o menos horas, si consumes más X o no, si abandonas el territorio o no. Entonces, una posible función, hay varias, pero la más simple de todas nos definiría tu poder coercitivo, que fijaros que forma parte de esta función. Tu poder coercitivo va a depender de ¿qué? El de A. Va a depender, voy a ponerlo así, de estos elementos. Repito que estoy haciendo un marco analítico para entender el poder. Poder coercitivo, donde MA, ¿qué sería? Las armas de A. Nivel de armamento de A. Puede ser, por ejemplo, si lo estuviéramos analizando para el caso de un país, ¿cuál es el gasto en defensa? Bowles y siguientes han dicho aquí también lo que llaman el guard labor, el trabajo que dedicamos a actividades relacionadas con la coerción, que van soldados, policías autonómicos, policías de todo tipo, guardias de seguridad privado, industria dedicada a armamento, industria dedicados a las puertas de seguridad, funcionarios del Ministerio de Prisiones. Todo lo que dedicamos a gasto en prisiones son gastos en coerción, en obligar a otros o en amenazarles. Aproximadamente, Bowles ha estimado, también para España, el ranking de países, que el 30%, entre el 27 y el 30% del trabajo de nuestro país se dedica a estas actividades coercitivas. Luego no es un asunto baladí, porque es mucho más que los soldados, mucho más que los guardias. Es el conjunto de tareas de gente que se dedica a controlar a otros capataces. Los capataces forman parte de eso. Es decir, un 20 y tantos % de la fuerza de trabajo española se dedica a controlar a otros. Se dedica a ver si están amenazando con el castigo. Y hay países que son más del 20 y tantos %, el 30%. Luego dedicamos un montón de los recursos como país a esta actividad coercitiva. MA, por lo tanto, vamos a llamarlo las armas de A. MD, correspondientemente, el nivel de armas de B. Por supuesto, tal y como lo he definido, son unas agrupaciones. Que depende, si hiciéramos un análisis empírico, veríamos este país cuánto gasta en armamento, este país cuánto gasta en armamento, ¿vale? O cuántos soldados tiene, eso lo veríamos. ¿Cuántos recursos dedicas? Imaginad que estamos hablando de individuos. De tu tiempo libre, de tu tiempo fuera de dormir y comer, ¿cuánto dedicas a estudiar y cuánto dedicas a aprender karate? El karate es una actividad claramente dedicada a la coerción o a la defensa, me da igual. No distinguiré entre, se puede distinguir formalmente entre gastos en armamento ofensivo y defensivo. Se puede hacer un análisis mucho más.
M es un parámetro. Se me ve dormir. Se le llama parámetro de masa, masividad o de decisividad. ¿En qué medida las armas son decisivas a la hora de obligarte a que hagas algo? ¿En qué medida son decisivas? ¿En qué medida es importante las armas para constreñir el comportamiento de otro? Siempre cuando cuento esto en clase digo, ¿qué sería este parámetro de decisividad? ¿Las armas son decisivas o no son decisivas? Veamos, imaginad un caso de un conflicto respecto a quién se queda con algo, pues el conflicto de Vietnam, o el que ahora mismo en Irak. ¿Qué pasó en Vietnam? En Vietnam se estaban enfrentando Estados Unidos con el Vietcong, con los vietnamitas. Las armas que tenía y el presupuesto militar norteamericano eran muy superiores, pero ¿qué ocurría? Puede bombardear, pero luego en tierra ocurría que el parámetro de decisividad de las armas era muy bajo. Es muy duro luchar en los pantanos. Y acabaron ganando los que tenían menos. Es decir, si M es muy bajo, las armas no son importantes directamente a la hora de establecer una coerción. Por supuesto, en la evolución histórica las armas han ido perdiendo importancia a la hora de establecer la coerción. En la medida que cada vez tenemos menos armas, tenemos, por ejemplo, en este país, yo no puedo tener un arma. Entonces existen normas que hacen que las armas estén, el monopolio, el uso de la violencia que va a mantener. En el parámetro de decisividad es importante. Cuento siempre el ejemplo de Felipe II, la Armada Invencible. Quiere obligar a que Gran Bretaña vuelva al redil de la Iglesia Católica y aceptar la vieja, no era María, no me acuerdo quién era, la que había repudiado, y que volver a la idea, acabar con Isabel I y volver a establecer un dominio sobre Gran Bretaña. Pero ¿qué ocurre con la Armada Invencible? Que la Armada que era invencible no fue vencida, más que por los elementos. ¿Qué ocurría? Que las armas en un entorno del siglo XVI en forma de barcos, para hacer aquella operación de desembarco, pues se la llevaban, no tenían motores, por lo tanto era muy poco decisiva en un enfrentamiento. La decisividad, M es un parámetro de decisividad. Observad que si M es igual a 0, las armas no son nada decisivas y tú tienes el mismo poder que cualquier otro. En un mundo sin armas, o en un mundo con armas, pero donde las armas no son decisivas, el poder coercitivo que tienen cada A y B es el mismo. Cualquier cosa llevado a 0 es la unidad. Luego tendríamos 1 partido por 1 más 1, 2. Luego tendríamos que cada uno tendría 0,5 de poder. No habría poder. Tendríamos el mismo poder coercitivo. Y cuando tenemos el mismo poder coercitivo, nadie puede obligar a otro. ¿Vale? Es decir, que cuando el poder es 0,5, en la escala que he establecido, A no tiene poder sobre B. El poder lo tienes a partir de 0,5. El poder. Y aquí he metido un parámetro Z. El parámetro Z vendría por la eficiencia relativa de las armas. Es decir, en qué grado las armas de B son igual de eficientes que las armas de A. Si Z es igual a 1 significa que un euro que B se gasta en armas es exactamente igual de eficiente que un euro que A se gasta en armas. Este mismo esquema me serviría ¿para qué? Para analizar otro tipo de poder. Básicamente, ¿qué otro tipo de poder me serviría? Me serviría para analizar el poder de persuasión, donde imaginad que lo que está en disputa es un determinado mercado. Un determinado mercado que tiene un tamaño económico X. Técnicamente habría que suponer que todos los individuos que en este mercado tienen la misma renta para no hacer las cosas complicadas. ¿De qué depende el que te quedes con más o menos si A y B son dos empresas? Pues puede depender de que le comas el coco a los clientes, de tus gastos en publicidad. M nos indicaría en qué medida la publicidad es o no es importante para quedarte con más o menos mercado. Y Z sería en qué medida los gastos en publicidad son más eficientes en A que en B. Los parámetros que estarían debajo. Fijaros, una aproximación muy simple
pero que nos permite lo que sirve para hacer un análisis conceptual, para clasificar las cosas. Cuando estamos comparando y viendo el poder de diferentes actores, ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en estos parámetros. Gasto que hacen las actividades. Observar que esto siempre va a estar limitado en el entorno 0,1. 0,5 indica que nadie tiene poder. Fuera de 0,5, el que tiene más de 0,5 tiene poder sobre el otro. Tan simple como eso. Esto valdría para el poder coercitivo. También es una expresión que me serviría para analizar el poder persuasivo. Para el poder económico es más complicado, pero también podemos aproximarnos a esta misma relación, donde el poder económico de un agente A sobre B también lo podríamos expresar como un cociente. Un cociente que tendríamos que poner en el numerador la riqueza de un actor y en el denominador la riqueza de los otros actores, de B en este caso. Podemos poner donde aquí también el parámetro de decisividad, en qué medida el que tengas más riqueza afecta o puedes afectar más al comportamiento. ¿En qué medida la riqueza es fundamental para tu función, para el comportamiento de los actores? Va a depender de las sociedades. En algunas sociedades, las más típicas del libre mercado, más capitalismo, va a ser la variable fundamental. La riqueza va a ser el elemento fundamental para el poder económico. Quitar a la riqueza su poder económico va asociado a que disminuya M. Obviamente, o podemos razonar de la siguiente manera: ¿qué sería un estado del bienestar, un estado democrático? Aquel que elimina la decisividad de la riqueza respecto a cualquier variable básica, es decir, alteraciones de M. Si M tiende a 0, la riqueza no se convierte en un factor de poder económico. La decisividad, digamos, es lo que está debajo de la lucha política entre izquierda y derecha a la hora de establecer si el poder económico es un poder básico y altera los comportamientos de los agentes que estemos hablando. ¿En qué medida, por ejemplo, el comportamiento del Estado depende de la riqueza? Pues, si estamos en una situación sociopolítica en la cual la riqueza determina el comportamiento del gobierno, de los Estados, obviamente la riqueza se traduce inmediatamente en un enorme poder político de tomar decisiones. Si estamos en un Estado más democrático, existen otro tipo de coberturas, otro tipo de restricciones, pues la riqueza tendría menos. Quizá lo que hemos observado en el curso del tiempo ha sido como este parámetro M ha ido tendiendo a disminuir en las sociedades democráticas, donde la riqueza ya no está determinante y a lo mejor no está volviendo a ser determinante a la hora de determinar los comportamientos, por ejemplo, del Estado. ¿Qué hora es, por cierto? 3:30. 3:30. ¿3:30? 20, pero bueno. Bueno, esto es digamos, el esquema conceptual básico. Y ahora lo que tengo por ahí, pero no lo voy a ni contar ni nada, es establecer de qué manera los diferentes actores pueden decidir cuántos recursos tienen que dedicar a las diferentes actividades de poder. Volver a lo que os he dicho antes. La idea de que si quieres tener poder, tienes que invertir en poder. Porque el poder implica que necesitas recursos dedicados a las actividades apropiativas. Por lo tanto, la capacidad de tener poder va a depender de en qué medida dedicas parte de tus recursos a esas actividades. La capacidad de defenderte del poder también dependerá de en qué medida dedicas parte de tus recursos a estas actividades. Por ejemplo, y cierro ya con esto. Imaginad que queréis defenderos de la publicidad. Queréis defenderos del poder de persuasión. Hay que invertir, hay que dedicar recursos. Información, conocimiento, educación, para que no te coman el coco. Por lo tanto, tienes que dedicar recursos a ello. Observad también una cosa.
Puede ser que logremos que la publicidad tenga menor decisividad, pues por establecer controles sobre la publicidad de tal manera que no importe la publicidad. Podemos jugar con estas variables a la hora de definir cuáles son los elementos básicos que nos pueden ayudar a introducir de nuevo esta noción de poder en economía. Y lo dejo ya. Como veis, es un esquema que por lo menos permite jugar con nuevos conceptos. Y la idea que yo tengo es que pasa un efecto que se llama el efecto saliencia. Si tú estudias teoría económica en micro, ves siempre intercambios voluntarios. Ves una relación de pareja y ves como un intercambio voluntario. Cuando uno empieza a pensar en términos de poder, empieza a haber poder por todos los sitios. Bueno, pues no estaría mal empezar a construir una teoría económica del poder utilizando los instrumentos generales que nos